Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, versículos 6 y del 12 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No den lo santo a los perros, ni les echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozarlos. Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos acercando a la conclusión del Sermón de la Montaña. Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, que nos presentan los fundamentos de la vida del discipulado. ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? ¿Qué distingue a un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús es aquel que hace la experiencia del reino. Ahí está la gran novedad. Ahí está la justicia mayor. Ahí está el amor del Padre que te abraza y te levanta. Tú recibes el reino. Y todos estos 3 capítulos han venido desglosándolo, ayudándonos a entenderlo por dentro y por fuera. Y hoy la palabra nos regala 3 criterios de vida, 3 indicaciones prácticas y concretas para un discípulo de Jesús. La primera es la prudencia, la segunda es la proactividad y la tercera, el esfuerzo. Tenemos aquí 3 indicaciones concretas para la vida de un discípulo de Jesús. Detengámonos en la primera enseñanza de Jesús. No den lo santo a los perros, ni les echen sus perlas a los cerdos, no sean que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozarlos. Pues sí, esta primera enseñanza de Jesús trata sobre la prudencia que debe caracterizar a un discípulo de Jesús. El contexto es el de las persecuciones. Era necesario ser cautos en lo que se decía sobre el Evangelio y sobre la Iglesia en medio de los nuevos contextos en los cuales se evangelizaba, porque la gente de fuera, con ganas de acabar con la Iglesia, todo lo que se decía lo convertían en motivo de ataque. Y este es el sentido de la frase: no den a los perros lo que es santo, ni le echen sus perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, los despedacen a ustedes. Siempre suena un poco extraños estos calificativos de perro o de cerdo, pero hay que entenderlo en su contexto. Para los judíos, el perro y el cerdo eran considerados animales impuros, y de ahí viene que utilicen estas expresiones un tanto crueles para referirse a las personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Para el mundo cristiano, y en coherencia con Mateo 5:8, parece designar a una persona no convertida. Pero
Pero viene la pregunta, ¿y qué son las cosas santas y las perlas que no hay que darle a algunas personas que todavía no están dentro del camino en el Señor? Las perlas y las cosas santas, en este contexto del Sermón de la Montaña, son la doctrina del reino. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del comerciante? En este mismo Evangelio, en el capítulo 13, versículos 45 y siguientes, el mercader de perlas finas. Allí la perla indica claramente el reino de Dios. Pues aquí no es diferente. En este caso, los perros y los cerdos podrían ser aquellos que no están preparados para este alimento y por lo tanto lo desperdician. Pero también puede indicar algo más, no solamente que lo desperdician. Cuando se habla de las cosas de Dios a personas que no están por dentro de la experiencia, tú te arriesgas a que te ridiculicen. Claro, porque no lo entienden. Hay ciertos valores, ¿no? Que hoy estoy de ayuno y se cuajan de la risa, porque no lo entienden. Para mí como sacerdote, digo, el celibato, se mueren de la risa, ¿por qué no lo entienden? Hay ciertas cosas que solamente las puede entender y aquel que las vive. Hacia afuera, a veces exponer cosas de dentro de lo propio del camino del Señor, a veces puede ser exponer imprudentemente todo lo que se dice para la burla, para el sarcasmo y para la incomprensión. Eso no significa que no se evangelice. Evidentemente no se refiere a eso, pero sí hay que ser muy cautos. También tiene que ver con la vida comunitaria. En las comunidades a veces hay cosas que pasan, dificultades, porque eso es normal. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, siempre hay alguna complicación. No solamente es el Señor, también hay alguna pelotera, digo yo. Pero, y usted llega a su casa y va contando lo que ocurrió en la comunidad. Error, porque su comunidad no entiende la dinámica. Y entonces se van a poner en contra y van a hablar mal de la iglesia y la van a agarrar. Sé prudente, no le des las perlas a los cerdos, ni las cosas santas a los perros, es decir, a aquellos que no las están viviendo. Y dice el texto, no sea que se devuelvan y te despedacen. Aquel verbo despedazar o desgarrar se refiere a la persecución que los discípulos sufrían precisamente porque cuando imprudentemente exponían a la gente las exigencias del reino sin preguntarse si las iban a entender o si las iban a recibir, o contar cosas de dentro de la comunidad a personas de fuera. Y entonces exponerse al ataque, a la crítica, a la destrucción. ¿Qué propone Jesús entonces? Jesús nos advierte contra aquellos que rígidamente exigen a la gente de fuera observancias cristianas, enseñanzas cristianas para las cuales no han hecho todavía la debida iniciación. Por lo tanto, en consecuencia, tenemos que entender que la propuesta de Jesús es pedagógica. Lo que Jesús propone requiere preparación, gradualidad. El Sermón de la Montaña mismo contiene exigencias muy altas, como la que hemos leído ayer, por ejemplo. Exigencias que siguen siendo muy ciertas, pero que sin embargo deben aplicarse con paciencia, con perseverancia y con cuidado a personas que todavía no le han abierto el corazón a Dios. Pues sí, nuestros ideales son grandes, pero luego hay que ejercer una paciencia infinita. Cuando nos concentramos en los grandes ideales, olvidando la paciencia que Dios ha tenido primero con cada uno de nosotros, podemos terminar desanimando y distanciando a otros. Es propio del amor el ser discreto,
Y la discreción deriva del discernimiento. Discernir situaciones, acciones y reacciones para ver qué es lo que aquí y ahora se puede decir y aquello que realmente puede ayudar a otro. Analízalo bien y verás cómo por experiencia te ha pasado. Seguramente que tú vas en un ambiente, en tu propia familia, vas y dices una cosa por ayudar y todo eso se viene en tu contra. Por imprudente, te faltó sabiduría. ¿Cuántas veces, por el deseo de hacer la caridad de la verdad, hemos descuidado el hacer la verdad con caridad? Tenemos, por lo tanto, una advertencia, que sin quitarle nada a la naturaleza radical del Evangelio, nos insta a todos nosotros a tener en cuenta el esfuerzo, la capacidad, el nivel y el proceso de cada persona. No le des lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos. Y viene ahora la segunda enseñanza de Jesús. Mateo 7:12. Este versículo presenta la llamada, así se le llamaba antiguamente, la regla de oro del comportamiento. Dice así: todo cuanto quieran que les haga la gente, háganselo ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y es interesante que Jesús resume la Biblia entera aquí, la Biblia hebrea, porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué cosa? Lo que tú quieras que te hagan a ti, tú primero hazlo a los demás. Se trata en primer lugar de un principio de reciprocidad, que cada uno busque el interés del otro como si fuera el propio interés. Y esta enseñanza muestra la otra cara de la moneda de la oración. El texto litúrgico de hoy le echó tijera a una enseñanza de Jesús que está entre lo de los perros y los cerdos y esta. Y Jesús había dicho: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen la puerta y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Pues en la oración nosotros pedimos. En la caridad nosotros damos. Queremos que se nos dé, y cada vez que vamos a orar, dame, dame, dame. Y así comienza la relación con Dios. Pero si tú quieres recibir, dice hoy el Señor, tú debes ser el primero en dar. Queremos que se nos dé, ¿verdad? Queremos encontrar, ¿cierto? Queremos que se nos abra la puerta. Pues bien, también se requiere extender la mano para dar, para dejarnos encontrar y para que también nosotros abramos la puerta. Y para inculcarlo, Jesús va en la misma línea de la tradición hebrea que ya conocía esta llamada regla de oro. Pero aquí, y esta es la novedad, Jesús la invierte. La hace pasar de su formulación negativa a una mucho más positiva y estimulante. En la tradición hebrea, según el texto famoso del libro de Tobías, capítulo 4, versículo 15, se decía: no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Repito, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Y esto se ha convertido en un dicho popular hasta hoy. Pero fíjense que ahí se dice en negativo: no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. El famoso gran rabino Hillel, quien fue contemporáneo de Jesucristo, él decía: lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo. En esto está toda la Torá. El resto es comentario. Ve y estudia.
Así decía Hillel en el libro Shabbat, número 31 del Talmud babilonense. Pues resulta que Jesús conocía muy bien esta frase, pero Jesús, cuando la enseñó a sus discípulos, le dio la vuelta, le dio un giro positivo. Jesús no pidió evitar, sino al contrario, tomar la iniciativa en el bien. Su actitud es eminentemente positiva y, permítame la expresión, proactiva, no reactiva, no pasiva, sino proactiva, tomando la iniciativa. La cuestión, ¿saben?, no es tanto el no hacer, sino sobre todo el hacer. La espiritualidad cristiana no es de represión, no es de prohibiciones, no es de brazos cruzados, no es de limitaciones, es de libertad. Y por eso Jesús aquí dice una frase que es tremendamente estimulante para la acción, para tomar la iniciativa, para ir delante. El cristiano no es una persona atontada, evitando, esquivando todo el tiempo No. Es una persona que ve y se lanza, propone, actúa. Por cierto, el no hacer las cosas cuando se requiere, el omitir, también podría ser una forma de hacer el mal. Por eso, con esta infinita confianza, pero sobre todo con libertad, con creatividad y proactividad, es que nos sentimos impulsados para levantar los brazos como hijos felices que crecen bajo la mirada cariñosa y atenta del Padre del cielo, el Padre que Jesús nos enseña a conocer y a amar. Y viene la tercera enseñanza. Esta tercera enseñanza que nos invita a esforzarnos. Ya nos había dicho, hagan, no hagan, no eviten, sino hagan, tomen iniciativas. Ahora Jesús nos dice algo que hay que hacer. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Es difícil entender en qué consiste la vida. Para mucha gente el logro de la vida está en tener plata o reconocimiento social. En cambio, Jesús habla de la vida con otro adjetivo, eterna, o sea, de la vida del eterno. Y desde este punto de vista, miro con simpatía a aquellos que se niegan a seguir el camino fácil. El riesgo siempre es el de acomodarse, hacer lo que todo el mundo hace. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ley del menor esfuerzo. Buscar lo que todos buscan y aprecian, aprobar sus propios pensamientos y deseos. Lo correcto es entrar por la puerta estrecha. Si queremos entrar en la vida, no podemos dejarnos llevar por los criterios de acción de la masa, sino que debemos seguir una vida mucho más fatigosa. Jesús agrega que este camino, por cierto, no lo toma la mayor parte de la gente. La mayoría prefiere lo fácil. Jesús dice, y son pocos los que lo encuentran. Quien quiera encontrar la vida con su más alta calidad, con todo su sabor, quien quiere probar eternidad, tendrá que asumir las dolorosas renuncias que implica el ser discípulo de Jesús, sabiendo que cada vez que se elige algo, también se renuncia a algo, y hacerlo no dejándose convencer por el resto de la gente. Para un discípulo de Jesús, el comportamiento de la masa no es criterio de acción. Un discípulo siempre camina en contracorriente. No se acomoda, no se deja arrastrar por modas, ni por impulsos, ni por lo que la gente dice en ese momento. Él camina contracorriente.
Pero incluso en el nivel de la fe, el riesgo persiste. Y por eso estas palabras de Jesús están dirigidas a un creyente. El camino fácil de una fe que se convierte a lo mejor en opinión, en confrontación, en discusión. Cuando todo lo volvemos discusión, eso es lo más fácil. ¿Estamos a favor o en contra del Papa? No, por Dios. Esa es una fe que se vuelve opinión, que se vuelve cultura. Incluso a veces puede pasar hasta defensa de los propios derechos, y no en un camino compartido, en un viaje en la misma dirección. Entren por la puerta estrecha, dice Jesús. Vivir la vida a otro nivel. Uno que pasa por caminos estrechos y oscuros, uno cuya puerta es pequeña, o sea, bajita, y que por eso mismo para poder entrar hay que agacharse, inclinar la cabeza. Solo se entra con humildad. Solo se entra con la cabeza agachada de la humildad y de la adoración. Y este camino cuesta. Pero, ¿cómo vale la pena? Querido amigo, esta es la ruta. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.